verificación. Positivo, ¿no? Verificación. En forma experimental. En forma experimental. El modelo matemático. Modelo matemático. Que expresa la variación de la capacitancia. Expresa la variación de la capacitancia en función de la distancia de separación, en función de la distancia de separación entre las placas planas y paralelas, del capacitor. Otro ejemplo. Determinación experimental de la permeabilidad, perdón, de la permitividad del vacío con una confianza del 99% o un error probable del 1%. Un error probable del 1%. Otro objetivo, observaciones, realizar observaciones e interpretaciones físicas del experimento. Dos fundamentos teóricos. Fundamento teórico. Acá este dibujito. Seguimos usando, ¿no? Porque hemos utilizado anteriormente las dos placas planas y paralelas. Seguimos utilizando el concepto, lo que nos aprendimos en el laboratorio. Y nos faltaría mucho más sobre eso. Hay que hacer un laboratorio más sobre esto, sobre
de capacitores, pero con dieléctricos, seguramente ya van a llegar, no se saben, ya estarán haciendo con dieléctricos. Hasta ahí se cerraría esta primera parte de la electrodinámica, ¿no? Electrostática hasta la electrodinámica, ¿no? Entonces, de la próxima clase, la subsiguiente, les voy a tomar un examencito. ¿Ya? ¿Estamos? Te voy a explicar en la próxima clase cómo va a ser, para que sea más fácil para ustedes. De momento tenemos entonces acá las dos placas planas y paralelas. El área, esta área transversal, puede ser cuadrado, rectangular, circular, elipsoidal, de cualquier manera. Pero el requisito es de que sean paralelos. ¿Se entiende? Si tuviera un ángulo, hay que hacer pues, un nuevo cálculo, ¿no? Para determinar la capacitancia. Entonces, en esta parte voy a requerir de que, como ya ustedes ya han dejado un principio potencial eléctrico, ¿no? O todavía no están. Ya deben estar en capacitores, me imagino, ¿no es cierto? Capacitores. Ya, entonces acá, en esta parte, ¿qué voy a colocar? Anoten ustedes también. Definido diferencia de potencial eléctrico. En teoría debería ser, estoy copiando. También debe definir capacitancia, ¿no? Aquí definición también puede colocar. Definición de la permitividad del vacío, de la falta, ¿no? Permitividad del vacío. Esa es una fórmula así de lo de la matemática. Debería ser un desarrollo también, ¿no? Entonces, el modelo matemático es ¿qué es esto? Y esto va a Faraday. Y este valor de epsilon entonces acá esta va en faradios, este en metros, este epsilon pasando acá, un faraday. Faradios por metro, esa es su unidad, ¿no? Faradios por metro también se llama Henry. Ya, pero no vamos a Henry por metro. No vamos, aquí no vamos a ver.
Bueno, entonces, hace una formulación para determinar eso. Hay algunos laboratorios que me están entregando que no tienen formulación, parece que no asisten a clases, ¿no? Entonces, no deben entender, ¿no? Que esos laboratorios no estoy revisando yo. Directamente tienen 15%, ¿se entiende? ¿Ya? Porque no están haciendo como les estoy indicando. Mientras estén acá en la facultad, estén aprendiendo, tienen que hacer como yo digo, ¿ya? ¿Estamos? Después su criterio usted pueden hacer algo, pero de momento, como están en formación académica, tienen que aceptar como les estoy indicando acá. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, la formulación de esta, ahí en los libros, está en internet, en todo lugar está. ¿De dónde sale esta fórmula tan simple? De tres formas puede salir esta formulita, así que pueden elegir cualquier de ellas. ¿Entienden, no? Bueno, entonces, C es la capacitancia, lo que hemos visto la anterior vez. La anterior vez vimos así, ¿no? Que la capacitancia era carga sobre voltaje. No sé si se acuerdan, ¿no? Todas esas cositas voy a preguntar en la próxima, de acá, la siguiente clase. Hemos dicho que la capacitancia no depende de la variación ni del voltaje ni de la carga eléctrica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Pero sin embargo, al dividir carga entre voltaje me daba el valor de la capacitancia. Entonces, acá hay otra fórmula, esta sí depende de sus dimensiones geométricas, cuánto tamaño es el capacitor o qué configuración geométrica tiene el capacitor. Ahora sí se va a depender del área, en este caso, y de la distancia de separación. Esta formulita que ven es solo válida para un capacitor de placas planas, paralelas, una distancia, ¿no? Y cualquier área. Esta área puede ser triangular, rectangular, lo que fuera. ¿Se entiende? No le afecta. Si es que tuviera un ángulo acá, habría que determinar otro tipo de ecuación. Y habría que verificar también. Pero lo más simple es esto, ¿no? Porque esto es lo que más se aplica en la industria. Para la fabricación de capacitores, más propiamente. Entonces, epsilon es una constante de proporcionalidad. Miren, es algo así como que dijera, así voy a poner, C es proporcional al área, B, C es proporcional, inversamente proporcional a la distancia D. ¿Ya? Tendríamos esas dos proporcionalidades. No sé cómo estarán haciendo. ¿Ustedes con qué docente están? Me fue Yankee, ¿no? Sí. Voy a conversar con qué están, cómo están. Entonces, miren, a ver, rapidito les explicaré, ¿no? Seguramente en teoría se me ha explicado bien. Para este, por ejemplo, imagínense que el área es así pequeñito, esta área, ¿no? Chiquito. Como los electrones tienen masa y tienen una dimensión geométrica, ocupan esta superficie, una determinada cantidad. Le pondríamos Q sub 0, una cantidad de Q sub 0, 4 y tal. ¿Se entiende? Y resulta que si hacemos o tenemos un área más grande, es capaz de caber más electrones. O sea, tuviéramos una carga eléctrica Q sub 1 más grande que esta. Peor todavía si fuera grande, más grande, entonces intuitivamente se pueden dar cuenta que habría más electrones acá, más carga eléctrica acumulada en su área. Ustedes digan, Q2. Entonces esto es más grande, más grande. ¿Qué es lo que pasa acá? A medida que el área va aumentando, entonces la carga se va acumulando más y la capacitancia empieza a aumentar. ¿Entendió? Por eso se dice que la capacitancia es proporcional al área. Más área, mayor capacitancia. ¿Entiende? Y acontece también acá. Puede ser que no esté bien lo que esté explicando, pero de todas maneras, eso es lo que indica esto, ¿no?
si tuviéramos así, esto fuera la capacitancia y esto fuera el área, estaría aumentando así en forma de una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Se entiende? Y en este otro caso, ¿qué significaría esto? A ver, si el capacitor es así, cuando está muy cerquita, una distancia pequeña, ¿no? Acá tiene un determinado valor, bueno, como en este otro caso. Aumentamos esa distancia de separación, esta capacitancia empieza a disminuir. Y peor todavía, si lo aumentamos más todavía, exageradamente hasta acá, lo separamos más, la capacitancia disminuye más todavía. Es como que acá tuviera una capacitancia 0, que fuera mayor que esta capacitancia 1, y esto mayor todavía que esta capacitancia 2. Para esta partecita ese dibujito acá, está bien. La capacitancia sería así. Estaría variando en forma de una curva así, ¿no? En este caso es una hipérbola de primer grado. Eso es lo que dice la teoría. No, por ahí os estoy engañando. Tenemos que comprobar entonces que realmente es así. Lo que hace la ciencia primero dice, comprueben primero, después vamos a utilizar nosotros, veremos qué hacemos con estos fórmulas. ¿Se entendió? Entonces, miren, podemos medir la capacitancia con un capacímetro. El área podemos determinar si es en este caso circular, con el diámetro determinamos esta área. Esta distancia de separación también podemos medir. Y si medimos, podemos calcular cuánto es este epsilon sub 0. 8.85 por 10 a la menor 12. ¿Se entiende? O sea, este valor de epsilon sub 0, si es que lográramos medir, sería así, ¿no? Midiendo todo esto, despejando, teniendo. Así estuviéramos, ¿no? Medimos capacitancia, distancia, diámetro, medimos todo, pues ya está. Pero hay que verificar si es cierto o no es cierto, por ahí de dónde sale ese valor. Por ahí se han inventado. O quizás sale otro valor. ¿Estamos? Entonces, como guía hasta acá, yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, para la parte del apéndice, para el procesamiento de datos, el último, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí estarán las tablitas, que sea, ¿no? Ahí. Primero tienen que hacer la prueba del modelo matemático. Y esto lo llevan al resultado, ¿no? La prueba del modelo matemático sería así, ¿no? Bueno, este valor lo reemplazamos simplemente, esa es la idea, ¿no? Los 10 a la menos 12. Acá reemplazan el área, ¿de cuánto será? Dejando solo C en función de D. ¿Para qué? Para dibujar, ¿no?, el gráfico de la comprobación. Gráfico de la prueba. Entonces, coloca así con sus intervalitos, ¿no? Y ahí lo dibujan. Acá está capacitancia y acá está distancia. Hay algunos laboratorios que ya están haciendo esto, ¿no? 10 también tiene muy bajísima nota, ¿ya? ¿Estamos? Estamos en una época de la computación, lo máximo que hay ahorita en la ciencia. Ustedes son jóvenes, tendrían que aprovechar, tendrían que saber, tendrían que darse modos, métodos para poder hacer. ¿Estamos? Bueno. Entonces, haciendo el gráfico. Y el otro es determinación de la permitividad. Esto vamos a determinar.
Mire, bueno, además está listo decirles algunas cosas, ¿no? Que son más fijas que yo. De todas maneras, estamos entrando en una nueva etapa, ¿no es cierto?, del sistema, de la ciencia, etcétera, de la sistema computacional, todo esto. Está entrando, ¿qué cosa es lo nuevo que vemos? La inteligencia artificial, ¿no? Está subiendo a pasos gigantes la inteligencia artificial. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, pues yo ya no tengo mucho tiempo para eso, tienen que prepararse ustedes, no para usar, no para atear para consultar en la inteligencia artificial, sino para entender lo que ellos les quieren decir a ustedes, para que no puedan ser ustedes víctimas de manipulabilidad psicológica ni científica. ¿Entienden, no? Para eso tienen que prepararse a ustedes, jóvenes. Yo ya no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero ustedes, lo único que tengo tiempo es yo para consultar cositas así, ¿no? Una cosa. Pero ustedes tienen que prepararse para asimilar lo que ven con criterio ya. Para eso tienen que prepararse. Por eso les digo, ¿no? Que tienen que hacer lo que puedan. En esta parte entonces, una determinación de epsilon sub 0, ¿cómo vamos a realizar acá? Miren, esta área, bueno, mi computadora está mal, se ha muerto mi computadora, ahí tenía una simulación para poder agrandar el área, ¿no? Pero no, ahora estoy impedido de eso. Lo más que puedo hacer es entonces variar la distancia de separación físicamente. ¿Se entiende? Por ese motivo solamente vamos a hacer entonces en la capacitancia que varía en función de D, y esto lo obtendríamos así como explicado nomás. Este era otro laboratorio, este de acá, y este es otro laboratorio. ¿Se entiende? Pero pues ya mi computadora no sé cómo podría arreglar. Entonces esto lo veo bien puesto ahora, puesto en esto. Entonces esto vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si está variando C inversamente proporcional a D, ¿por qué no pudo haber sido cuadrado así, cubo? ¿Se entiende? Esa es la idea, ¿no? La pregunta. Entonces siempre se hace así las verificaciones de modelos matemáticos. Entonces, acá tengo una variación de una hipérbola. De buenas a primeras, de primer grado, ¿no es cierto? Pero pudo haber sido de otro grado. Entonces acá, este C sería así, ¿no? Entonces, el modelo universal, si es que tomáramos con uno nomás acá, ya no es modelo universal, ¿no es cierto? Entonces, el modelo universal salvo más ampliado. Entonces, podría ser U, que va a ser la capacitancia, epsilon es una constante, S también es una constante. Hay dos constantes ya tengo acá, ¿sí? Entonces, como tengo dos constantes, a eso lo podemos llamar alfa. Y acá tengo esto que va a variar. X lo llamaré. Así X más lo mejor. Y como esto, así si pongo, esto no es un modelo matemático universal. Universal quiere decir que abarca muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para que sea universal, le colocamos beta. ¿Y cuáles serían entonces los parámetros? Los parámetros a verificar. Que alfa debe ser S, o epsilon, ¿no? Epsilon por el área. Ahí. Simplemente reemplazan acá epsilon, el área que ustedes calculen con el diámetro, y ese valor hay que comprobar al ultimito, ¿no es cierto?, en las hipótesis experimentales. ¿Se entiende? La verificación de hipótesis. ¿Qué más verificamos? ¿Que beta, cuánto sería beta? 1. Eso pues hay que verificar. Si ustedes logran verificar esto, este modelo matemático está totalmente verificado, comprobado, ¿no? La ciencia ya puede utilizar, digo, la tecnología a algún propósito. Es así como nacen estas cosas, ¿no? Y seguimos utilizando las placas planas y paralelas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta acá? Que se produce campo eléctrico, ¿no?
¿de acuerdo? Que es capaz de devolver la energía. Ahora un electrón ha visto cómo se mueve en medio de un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Ahora estamos viendo que la capacitancia depende de estas dimensiones. Entonces la industria lo que hace es no tomar en cuenta tanto esto, sino esto, ¿no? De qué tamaño va a ser su capacitor. Grande, chiquito, pequeñito. Bueno, pero previamente necesita comprobar. ¿Quiénes van a comprobar? Ustedes. Cuando hagan un proyecto, se encontrarán algo así. Ustedes van a tener que determinar su propio modelo y eso tienen que verificar. Una vez verificado, el proyecto sigue adelante. ¿No? No todo está escrito en los libros, todo es académico, ¿no? Después el modelo estimador, la función estimadora, ¿no? Estimadora quiere decir que se acerca, ¿no? En vez de U vamos a tener y maestro le pondremos la diferencia. Acá tenemos A, acá X mayúscula y acá B. Entonces, miren, A determinamos de modo que sea igual que este valor, que está estimando a este, ¿no? B tendría que ser beta igual a 1, ¿no? B va a tener que ser igual a 1, beta dice 1. Eso es lo que hay que comprobar, ¿no? Experimentalmente. Para esto, entonces, lo que tienen que hacer es logaritmizar, porque eso es una curva, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes acá que hicimos el segundo laboratorio? Era así. Campo eléctrico, voltaje en función de la distancia de separación. El campo eléctrico varía en función de la distancia y encontrábamos esto. ¿Me entienden? Entonces, todo este procedimiento de linealizar, ustedes ya saben. ¿No? Ya saben cómo se tiene que hacer. ¿Se entiende? La partecita que podría indicar más o menos es lo siguiente. Algo diferente. En este laboratorio solamente tengo un valor. Este valor hemos medido y hemos determinado. Pero acá tengo dos, este y este. Entonces, ¿qué hago? ¿Me entienden? Entonces, el valor que determinen ustedes aquí, este valor de A, tiene que aproximarse a este valor de alfa. Es decir, acá, haciendo logarithmizaciones, todo como les he enseñado para esta parte, van a llegar a determinar así. Que A es más menos delta A. Y beta va a ser igual a B más menos delta B. A eso van a llegar, ¿sí o no? Logarithmizando acá, van a llegar a esto y esto. ¿Me entienden? Bueno, una vez que determinan A, estos valores de A, bueno, en esta parte, una vez que logaritmizan, ¿no? Me voy a poner mejor. Tienen que transformarlo, ¿cierto? Una vez que transforman, después hay que volver al modelo matemático, es decir, reemplazan acá los valores y ahí tienen que dibujar esta función y en función de x. Ahí están los puntitos y ahí tiene que darse la curvación. De este lo tienen que poner. No nos interesa la recta de los mínimos cuadrados, los rectos. No nos interesa. Este es el que nos interesa porque y varía en función de esto. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, yendo acá, van a determinar alfa igual que esto. Entonces, como A, a ver si escriben, A estima o se acerca, si quieren, a alfa. ¿A quién? A este se acerca. Debió haber sido igualito. Si fuera igualito, con confianza de espejo esto y calculo, ¿no es cierto?, el valor de epsilon. Pero como es ligeramente diferente por el error de mis instrumentos y de lo que nosotros podamos ver acá, entonces, como alfa estima A, o A estima alfa, en lugar de alfa se coloca A. Esto está medido, esto está determinado, ¿entienden? Y de acá despejan ustedes esto. A sobre
¿Me están entendiendo esa partita? ¿Sí? Ahora acá, en algún lugar ustedes van a calcular así. El área es pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, como el diámetro vamos a medir con una reglita, el error de la regla es de 1 milímetro, ¿no? Esta vez 1 milímetro. Entonces, tenemos que propagar acá. Tendría que hacer así, delta S, simplemente deriva, ¿no? Este se baja abajo, etcétera, derivando esto, diferenciando, no derivando, diferenciando, me daría así, como delta D. Y ahí reemplazan ustedes sus valores. Diámetro, este sería delta D, esto es 1 milímetro. Si trabajan con metros, pues tendrán que convertir eso a metros, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esta área sería así. Sería el área probable, así le voy a poner. Más, menos, su error. Miren, tengo. Entonces, miren, A tiene su error. S también tiene su error. Acá, ¿quién reemplaza? Este valor y este valor reemplazan acá. Y obtenemos el valor de epsilon. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Una vez que obtienen eso, ahora este error es que hago con este y con este error. Tiene que propagarse acá, si no, ¿de dónde voy a sacar el error de este? ¿Cuántos error tiene? ¿Se entiende, no? Entonces, ese error lo vamos a sacar acá. Acá nos vamos a ver. Bueno, con este ejemplo, lo conocen ustedes. Derivado de epsilon sub 0, parcialmente pueden derivar como estos están variando respecto de A, por ejemplo. Elevado al cuadrado. Ahora acá miren, se propaga esto. Ya está propagando ahí. Más. Ahora, para esto es entonces, derivado parcial del epsilon respecto del A. Elevado al cuadrado. Y acá le propagamos. Y ahí nos va a salir un resultado. Entonces, el resultado acá sería esto. A este valor que sacamos acá, también le podemos llamar probable. Para anotar, para diferenciar, ¿no? De este. Entonces acá sería el resultado que ustedes obtengan, este de acá, dividiendo, más o menos este de lo de acá. Y este es el resultado. ¿Están entendiendo? Ahora necesitamos saber cuán vuelve. Calculamos el error relativo porcentual. Simplemente 100 con todo esto, partido por este resultado. Es el error de las medidas. El porcentaje, ¿no? 2% debe ser menor o igual a 10%. Si fuera 11, pues se puede aceptar todavía, pero 12, 13, 14, 15, 100, peor todavía, ¿no? O están sacando acá 0.0036%. Es imposible, pues entonces directamente la mayoría. ¿Cómo es? ¿Se entiende hasta acá? Y hay otro errorcito respecto a la medida también. Es facilito hacer esto. Se pone acá el valor que hemos calculado, este. Y lo restamos del valor verdadero. Esto menos esto es el error que ustedes han aprendido en física 100. Partido por el valor verdadero. Este epsilon es el valor verdadero, es el 8.85, este de acá. ¿No? Entonces tendrían que obtener un valor cercano a él.
Y el porcentaje de la, ¿no? El porcentaje. Este también nos va a dar el porcentaje, seguramente menor que este, no sé. Este es respecto a la medida, cuánto nos estamos alejando, y esto es probabilística, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, para las pruebas de hipótesis, eso más les indicaré mejor. Pruebas de hipótesis. Para alfa, la primera hipótesis que se prueba es esto, ¿no? Que alfa debe ser algún valorcito. ¿Quién es esto? Es este de acá. Esto quiero comprobar. Después de haber tanto cambio. O que quizás no es eso y es otro. ¿Y con qué hacen esto? Con esto, ¿no? Entonces acá colocan el valor que hemos determinado de A. Esto. Y este alfa se pone acá. Sobre su desviación estándar de A. Y esto tendrá que ser, tendrá que entrar en la zona de aceptación, ¿no? Para eso tienen que determinar cuánto es su coeficiente de confianza, etc. Entonces, para B también es lo mismo. Para B. ¿Qué queremos comprobar? Que es igual a 1. O quizás distinto de 1. ¿Con qué hacemos con esta formulita, no? Sigma sobre B. Y acá B menos B. Ni siquiera necesitan hacer un gráfico perfecto de la distribución de texto, simplemente aquí. Acá siempre es 0, acá hay 1, acá hay menos 1 y pues continúa así, nunca cambia, ¿ya? Entonces acá este valor es el peso alfa medio, ¿no? O este otro lado, de alfa medio. Entonces esto determina, ¿no? Grados de libertad. N-2. El nivel de confianza, o el probable, 1%. Y con estos dos determinan cuánto es este valor, ¿no? Y si está en la zona de aceptación, estaría acá. Y para este lado, así voy a poner mejor, la zona de rechazo. Para este lado, la zona de rechazo. Acá tendría que dar, ¿no? Para esto lo van a poner en esta parte de acá, ¿no? En algún lugar intermedio, lo pueden poner al último. Y con esto determinan los errores, ¿no? Este de acá. Antes de esto tiene que estar, ¿no? Entonces se sale el error. ¿Se entiende? Solamente estoy explicando lo que inesperadamente estaría sucediendo. A ver, sobre esto alguna pregunta, alguna cosita que no están entendiendo. ¿Qué partecita me dio ambiguo? En esta parte entonces tienen que localizar ambos miembros, encuentran A y B, les di unas fórmulas, ¿no? Para encontrar A y B. Haciendo operaciones, una vez que encuentren A y B, reemplazan a cuánto es A mayúscula, B mayúscula y dibujan. Y esta sería la curva ajustada sobre los datos experimentales. Seguramente este beta va a ser 1.1, 0.9, 99, ¿cuánto será? Este valor de alfa también tendría que ser algún valor, ¿no? Cercano a este. Igual se tiene que graficar. Entonces, esta sería la curva ajustada sobre los datos experimentales. Después de ello, hacen todo esto, ¿no? Con esto, determinan cuánto es esto, y pues continúan. Si quieren esta parte, también lo pueden colocar acá adelante, en algún lugar, o de esta partecita de acá, ¿no? O si quieren, también continúan así, ¿no?
¿Se entiende? ¿Cómo es? Hasta acá alguna preguntita que tenga, a ver, examinen bien. A veces por WhatsApp me preguntan, ¿no? ¿Qué hago con esto? Me decía, ya me puedo explicar eso, ¿no? Por WhatsApp. El procedimiento sigue siendo lo mismo, ¿no? Está bien, pues. ¿Cómo está? ¿Una preguntita allá? ¿Ah? Bueno, tomaremos la cita entonces, ¿ya? Que ustedes lo ordenan según las tablitas que cada área. La distancia de cada uno se mide con esta reglita y este norma. Colocamos en segunda acá, con el diámetro de este esférico. Este es muy parecido al un vernier, digamos, pero con muy poca precisión. Entonces este sería nuestro capacitor. Y este es el capacímetro para medir la capacitancia, ¿no? Con esto medimos la capacitancia. En el anterior laboratorio también usamos este instrumento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá, lo único que hacemos es conectar acá. Ahí voy a conectar esto. Ya saben que estos cables son extremadamente sensibles. Bueno, no me acuerdo cuántas clases de esto. Les voy a mandar de esto por WhatsApp, ya, un poquito sacando del internet, ¿no? Porque este es un instrumento digital, ¿no? Entonces, para cada medida que realicemos, tienen que calcular el error relativo porcentual. No es que se mantiene igualito, ¿cierto? Hay una tablita que les enseñamos. Bueno, entonces, si prendemos así, ya podemos medir la capacitancia. El diámetro ya viene medido por el fabricante, igual lo verificamos nosotros acá. El diámetro sería, estamos, D igual, el diámetro D igual a 26.0 más menos 0,1 centímetros. Ese es el reloj, ¿no? Porque calculan aquel área de allá abajo con el reloj. ¿Estamos? ¿Qué más necesitamos? No, la distancia va a variar, ¿no? No, nada más. Ahora hagan una tercera tablita, donde la primera columna es el número de datos. Es el número de datos, ¿no? La segunda columna va a ser la distancia D más menos delta D. D más menos delta D, la distancia D minúscula, ¿no? Medido eso, vamos a hacerlo en milímetros, lo mediremos. En milímetros. Eso tendrá que llevar a metros para trabajar, ¿ya? Anoten el número aquí. La tercera columna va a ser la capacitancia C. C más menos delta C. C más menos delta C. C más menos delta C. Ahora, eso medido en picofaradios. En picofaradios. En picofaradios. Cuando se acerca así, miren, aumenta, ¿no? Hay que compensar. ¿Me alejo? Disminuye.
Entonces, a ver, atiéndame. Cuando miramos primero la distancia de separación, toditas esas lecturas debe ir acompañado de más o menos 0,1 milímetro. Ese 0,1 milímetro se saca de acá, ¿no? Del instrumento, del nonio, del rol del nonios, 0,1 milímetro. Más menos delta, más menos 0,1, más menos 0,1 van colocando, ¿no? En la distancia. Ahora, en la capacitancia, según el porcentaje que tenga esto, para cada valor hay que ir calculando. ¿Me entiendes? Hemos hecho también eso, ¿no es cierto? Con uno de los experimentos, con el 1 y el 2. Yo creo que está bien. Entonces acá podríamos empezar con... Acá está, ¿no? Van a ver ustedes después. Con 5 milímetros empezaré. Un cachito, espérame. Ven sacando fotos, ven sacando fotos. A mí me está limpiando, por favor. Izquierdo le toco ahí. Ya. ¿Cuánto dijimos? Con 5, ¿no? Sí. A ver, con 5 empezaremos entonces. Anote, a ver. No, está bien. 91.9. 91.9. Para 6 milímetros. 76.6. Para 7, ¿no? Para 7 milímetros, 67.5. ¿Para cuánto es? 8, ¿no? Para 8, 59.6. 59. Vamos para 9, ¿no? Para 9,
52.3. Para 10, 47.6. ¿Cuántos estos son? 11. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántos estos son? 6 decía, ¿no? Ya. Para 11 milímetros, 42.9. Para 12, ¿no? 39.6. Para 13, 36.3. 36.3. Para 14, ¿no? 33.7. ¿Cuántos son? 10. Para 15, ¿no? Para 15. 31.5. ¿Está bien? ¿Cuántos son? Fracción 2. 29.8. 29.8. Bueno, eso es todo, ¿no? A ver, miren, a medida que hemos ido aumentando la distancia de separación, ¿qué pasa con los medios que hemos realizado? Ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces empieza a concordar, ¿no? A mayor distancia, menor capacitancia. Solo que no sabemos si es elevado a 1, a 2 o a 3, ¿no es cierto? Cuán rápido aumenta o disminuye. Pero de todas maneras, cualitativamente vemos que concuerda, ¿no?, con el experimento que estamos haciendo, aquel modelo matemático. O sea, la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia de ellos. ¿Estamos? Ahora acá, bueno, lamentablemente no tengo la computadora. En este caso, si esta área de acá hiciéramos cada vez más grande, esta capacitancia va a empezar a aumentar. Bueno, como este es fierro, no puedo jalarle, ¿no? Bueno, esto tenía la diapositiva que quería mostrar. Entonces, lo único más que puedo decir es lo siguiente, para convencerles. Como el electrón que se va a mover de una placa hacia otra placa tiene masa, tiene una dimensión geométrica, puede caber en esta área, no en el interior, en esta área, justo acá. Entonces, cuando esta área es bastante pequeñito, pues va a tener también bastante pequeña cantidad de carga. Nos va a dar una capacitancia también menor. Y a la medida que va creciendo, va aumentando el diámetro, es decir, va aumentando esta área, se va llenando de más carga eléctrica. Entonces la capacitancia empieza a aumentar. ¿Estamos? Bueno, entonces decimos también como conclusión que la capacitancia es proporcional al área. Esa distancia se mantiene constante, esto pudo haber sido cuadrado, pudo haber sido rectangular, igualito a aquella fórmula nos va a dar. ¿Estamos? A ver, vean ustedes aquella fórmula de allá arriba, la que está en la segunda pizarra, la pizarra del medio, en la parte superior izquierda, epsilon igual a C por D entre S, ¿no? La pregunta es, si esta distancia de separación empieza a aumentar cada vez más grande la distancia ya, epsilon sub 0 aumenta, disminuye, se hace constante o se hace cero. ¿Cuál de las opciones sería?
¿Constante? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Allá dice C igual a Q sobre B, ¿se acuerdan? Cuando aumentaba el voltaje, aumentaba la carga. Disminuye el voltaje, disminuye la carga. Dividido siempre me daba el mismo valor. ¿Se entiende? Ahora en este otro caso, epsilon igual a C por D, sobre eso. Si esa distancia de separación aumenta, ¿qué pasa con epsilon sub 0? ¿Aumenta, disminuye, se hace igual? ¿Por qué? Así van a ser las preguntitas, ¿no? Que les voy a hacer. No son tan difíciles, pero son muy importantes. ¿De dónde van a responder? De acá, ¿no? ¿Cómo es? Epsilon, ¿cómo se mantiene? ¿Varía? Aumenta matemáticamente. Matemáticamente aumenta, ¿no? ¿Y este significa? ¿Qué más? Disminuye. Lo que están haciendo, es decir, la anterior vez, son una hipótesis, ¿no? Que tenemos que comprobar. Lo que acontece acá es lo siguiente, miren. ¿Qué estamos observando? Que C, la capacitancia, es proporcional al área. Así tienen que pensar. Más área, más capacitancia. Más distancia, menor capacitancia. Miren, la capacitancia depende del área y de la distancia. ¿Se entiende? Entonces, en aquella expresión que les decía C, epsilon igual a C por D, de área, si la distancia empieza a aumentar, eso, ¿disminuye qué? La capacitancia disminuiría, ¿no? Miren, si la distancia está aumentando, ¿qué es lo que estamos viendo en el experimento? Si la distancia empieza a aumentar, la capacitancia disminuye, algo así. La distancia aumenta, la capacitancia disminuye. De modo que multiplicado C por D partido por S me da 8.85. ¿Me entienden? Igual puede ocurrir con el área. El área, si empieza a aumentar, es más grande el área, la capacitancia empieza también a aumentar. De modo que multiplicado C por D entre el área, nuevamente me da 8.85. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que acontece con estos modelos matemáticos. Por eso se dice que epsilon sub 0 es una constante. ¿Me entienden? Ahora, aquella formulita, C igual epsilon S sobre D, es solo válido para un capacitor plano, primero, pero paralelo con esta distancia. No importa el área que tenga acá. Porque dice ahí S nomás, ¿no es cierto? Cualquier área está indicando eso. Entonces, no hay alfa, no hay nada, no dice que el área debe ser pi4, no, puede ser triangular también, puede ser cuadrado también. ¿Me entienden? El único requisito es de que sean paralelos. Solo en esas condiciones se aplica esa ecuación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de alguna forma, acá, en las placas le diera un cierto ángulo? ¿Me entiende? Entonces ya no es paralelo porque la distancia empieza a ser más grande, más chiquita, ¿no? Entonces aquella fórmula ya no sirve para eso. ¿Me entiendes? Tendríamos que buscar otro modelo matemático con ángulo. Y eso tendríamos que comprobarlo también en el campo experimental. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que dice. Ahora, si fuera el caso de que, por ejemplo, acá le diéramos un ángulo, digamos 30 grados cada lado, tendríamos el modelo matemático, haríamos las mismas pruebas y nuevamente me daría el mismo valor. ¿Se entiende? Entonces, el valor de 8.85, este valorcito, no depende ni del área, ni de la distancia, ni de la capacitancia. No depende de nada. Solo es una constante. ¿Se entiende? Acá pudo haber sido una esfera. En lugar de esto, una esfera. Y este pudo haber sido una área en forma de un triángulo. Una forma extremadamente complicada nos daría, ¿cierto? Haciendo el experimento, nuevamente tendríamos 8.85. ¿Se entendió? Ahora, parecería que ese 8.85 solo sirve para la capacitancia, ¿no?
Es un valor universal, puede servir para otro tipo de experimentos, para otro tipo de modelos matemáticos, ¿no? ¿Me entiendes? Tiene mucho que ver, inclusive con la velocidad de la luz también. No es exclusivamente este experimentito, no es así. ¿Me entiende? De esa manera, entonces, la ciencia busca constantes físicas con las cuales tiene que trabajar. Por eso que la diámetro 8.85 por 10 a la menos 12 dice para Dios por metro, ¿no? Si fuera otro experimento, por ejemplo, sobre campo magnético, esas unidades se empieza a cambiar, nada más. Pero el valorcito 8.85 por 10 a la menos 12 se mantiene igual. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más les puedo explicar? No, ustedes hagan alguna pregunta que quieran hacer. La distancia de 26 centímetros es el diámetro. 26 centímetros es el diámetro. Está acá, medido, más o menos 0,2. Más o menos 1. De mayúsculas entonces, ¿no? Sí, el diámetro, entonces anoten, el diámetro es 26.0 más menos 1. Más 0,1, ¿no? Más 0,1. Y en las medidas que hemos realizado para el diámetro, más menos 0,1 milímetro, 0,1 milímetro. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Aquí qué paralelo es? Aquí pones de a ver, para sacarle una cosita. Cualquier consultita que no estén, o que no estudian, búsquenme, les dije, ¿no? Ahí en la... Pasa que de miedo ya no tienen menos, ¿ves? ¿Qué pasa? Voy a sacar una cosita. Ya, gracias. No, esta parte no es difícil, ¿ya? Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Básense en todos los que han especificado. ¿Alguna preguntita acá, José? ¿Señorita? Ya. Lo dejaré entonces así para que saquen un poquito, pero...